Entonces, como han visto, muchas de de los aspectos que se han ido viendo en estadística uno se generalizan de una manera muy sencilla, ¿no? Varias propiedades se cumplen o se transfieren a esta idea de las dos dimensiones. Y la particularidad ahora es que estoy trabajando con eso, ¿no? Con más de una dimensión. Y en ese entendido, cuando tengo más variables en alguna medida, puedo tratar de condicionar unas a otras. Con eso teníamos las funciones condicionales, estudiar las variables aleatorias por separado, con la idea de las marginales, encontrar estadísticas de interés o de resumen de estas distribuciones, tales como la esperanza, la varianza y lo que habíamos visto en la anterior clase, ya este concepto de correlación, ¿no? Este concepto de covarianza. La covarianza habíamos dicho que es una medida es una medida que nos establece si dos variables, cuán relacionadas están, ¿no? Dos variables. Y hay dos cosas que miden la covarianza, que son, uno, la dirección de la relación, ¿no? Y dos, la estabilidad, bueno, la intensidad la intensidad de esta relación, ¿no? Uno es la dirección y el otro es la intensidad de la relación. Habíamos dicho que la estadística más usual para hacer esto era la correlación, y la correlación no era nada más que una covarianza sobre desviaciones estándar, ¿no? Eso de la anterior clase, que lo teníamos. A ver, un momentito. Están escribiendo los compañeros para pasarles al WhatsApp también. Sí, por si acaso estoy grabando la sesión, así que no se preocupen. Pero sí les mandaré a sus compañeros la sesión, los de WhatsApp y a los del Telegram, que no están todavía con el Meet. Bueno, con el Classroom y la cuenta institucional, ¿no? Ya, perdón, ahora sí. Continuaremos. Ya, entonces, con esta idea de que estamos estudiando dos variables, ¿no? Estamos estudiando dos variables. Existen este tipo de propiedades que van apareciendo, ¿no? La idea de medir relaciones. Por el momento tenemos esta covarianza que mide al menos la relación entre dos variables. Eh, con esta idea estamos trabajando con al menos dos variables. Cuando veamos más variables, estas propiedades se van a ir repitiendo, ¿no? A lo largo de ir extendiendo, digamos, ¿no? Varias de las condiciones. Y habíamos visto que hay propiedades importantes cuando existen independencias, ¿no? La esperanza del producto se puede separar como el producto de las esperanzas, siempre y cuando x y y, por ejemplo, sean independientes. ¿No? Esa es una característica bien interesante que se da solamente en la idea de independencia, ¿no? Entonces, creo que ya habíamos visto varias cosas de acá. Ya para ir cerrando este capítulo, vamos a ver dos puntos más, ¿no? Dos puntos más que son importantes. Bueno, tal vez igual un ejercicio más para ir redondeando algunas cosas. Un ejercicio para ustedes. Sea la función de densidad. Trabajamos sobre un ejercicio en particular. Sea la función de densidad f de x, y igual a 24 por 24xy, ¿no? 24xy. De tal manera que x, ya, de tal manera que x es mayor a 0, ¿no? De tal manera que x es mayor a 0, coma, y es mayor a 0, ¿no? X es mayor a 0 y y es mayor a 0.
Y la otra condición es que tanto x1, x más y es menor a uno, por ejemplo. Esta que es un tanto un poco más especial, digamos. Esta función de densidad f de xy, 24xy, x mayor a cero, y mayor a cero, y tanto x más y menor a uno, por ejemplo, ¿no? X más y menor a uno. Una... a partir, a partir de este tipo de funciones, ¿no? Acá lo diferente de las que hemos ido viendo es que los límites de la variable están un poco condicionadas, digamos, ¿no? Son un tanto diferentes, ¿no? Igual deberíamos poder extender, ¿no? Diferentes características sobre esta y encontrar, ¿no? Encontrar dos cosas. Encontrar por un lado, encontrar o verificar si es una función de probabilidad primero. Verificar si es una función de probabilidad. Otro, encontrar la función de distribución. La función de distribución. Es decir, tenemos que encontrar a la f grande, que es un ejercicio que no habíamos hecho todavía. Y uno tercero, calcular, ¿no? Calcular la probabilidad. Calcular la probabilidad que x sea mayor a 0,3 y además que y sea menor a 0,5. Calcular esa probabilidad, ¿no? La probabilidad de que x sea mayor a 0,3 y y sea menor a 0,5. Empezaremos con ese ejercicio para ir eh, cerrando algunos puntos que todavía nos faltan practicar. A ver, quisiera que vayan trabajando sobre esta función y verifiquen si efectivamente esta es una función de densidad. Ahora les voy a dar unos 10 minutitos para pensar en estos tres. Verificar si es una función de probabilidad, construir o encontrar la función de distribución f, la f mayúscula, y calcular la probabilidad de que x sea mayor a 0,3 y y sea menor a 0,5. Adelante, a ver, vayan calculando. Alguien. A ver, lo que hay que hacer en estos casos en realidad es estudiar un poco el área o la zona donde está definida formalmente la distribución de probabilidades, ¿no? Si bien es cierto x y y ambas son mayores a cero, ¿no? Hay una restricción, que la suma de ambas no debería superar la unidad. Así que los límites superiores de x o de y están sujetas justamente a esta condición, ¿no? De x y y sean menores a uno. Eso tiene que tener una implicación tanto en la función de distribución, ¿no? Pero una vez que tengamos la función de distribución, la probabilidad va a ser un poco más sencilla, digamos, ¿no? Porque la probabilidad igual va a estar un poco en función de estos elementos, ¿no? Este tipo de ejercicios se los tiene
que plantear, ¿no? Se los tiene que plantear en diferentes escenarios, ¿no? Cuando los límites justamente están variando, digamos, ¿no? Una condición inicial podría ser, ¿no? Podríamos tener casos particulares, ¿no? Para verificar tanto el segundo principalmente, ¿no? Porque el primero van a ver que es casi inmediato, pero para construir el segundo, por ejemplo, para encontrar la función de distribución f, les voy a dar un apunte simplemente ahí. Deberíamos recordar que la función de distribución, eh, esta f le llamemos de x y y, ¿no? Esta f de x y y, no es nada más que la integral en el recorrido, ¿no? Bueno, le voy a poner en términos de probabilidad, ¿no? Es la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor a un x observado y que la variable y sea menor a un y observado, ¿no? Esa es la idea básica de estas funciones de probabilidad, ¿no? De esta función de distribución. Ahora, en este escenario, para encontrar el valor de la f grande, hay que tomar al menos dos casos, ¿no? Hay que tomar al menos dos casos. Y estos casos normalmente vienen de una idea de parametrizar, ¿no? Para tratar de tener algún tipo de solución de esta, ¿no? En el primer caso podemos parametrizar a una de estas, por decir, poder ponerle un valor fijo por decir a la variable x, ¿no? A la variable x le podemos decir que x se mueve entre 0 y 1, ¿no? Que x se mueve entre 0 y 1. Que x se mueve entre 0 y 1. Y la otra condición inmediatamente podría ser que x más y sea menor a 1, por ejemplo. X más y sea menor a 1. Si fijamos que x se mueve de entre 0 a 1, el y tiene que moverse en el otro complemento, ¿no? En el otro complemento. Este es uno de los primeros casos que hay que considerar para resolver el f. Y el segundo caso sería que igual, ¿no? La x se mueva de 0 a 1, ¿no? La x se mueva de 0 a 1. Un poquito más grande. Que la x se mueva entre 0 y 1. Y en el otro escenario tendríamos una idea de el complemento, ¿no? Que la y se mueva hasta el 1, ¿no? Se mueva hasta el 1, pero en este lado se mueva en este lado se mueva de 1 menos el valor de x, ¿no? 1 menos el valor de x. Esos son los dos casos en los que la función de distribución, ¿no? Esta f grande, va a tener diferentes comportamientos. Una que es bastante genérica, digamos que podría ser esta, ¿no? Condición para x y sobre y la condición es que x más y sea menor a 1. Para tener una idea de lo que puede ir sucediendo, ¿no? Y en el otro caso lo mismo, x se mueve de 0 a 1 y y se va a mover desde lo que le quede en x, hasta 1, ¿no? De lo que le quede en x hasta 1. Y bueno, en realidad, para jugar bien con esto debería ser hasta que alcance el valor de la unidad, ¿no? Hasta que alcance el valor de la unidad, ¿no? Hasta que supere eso. Y este límite igual podríamos ponerlo de forma estricta, ¿no? Mayor o igual a eso, ¿no? Tendríamos que armar desde esos dos casos. Entonces, para el primer caso, ¿no? Para el primer caso,
No hay una restricción muy explícita, salvo que las dos sean menores a uno. Lo único que deberíamos hacer para resolver esa integral sería hacer el integral desde cero, que inicia la primera variable, de cero, de cero a y, ¿no? De cero a y. Integral variable desde cero hasta un x, ¿no? Desde cero hasta un x. De nuestra función de densidad, ¿no? De nuestra función de densidad, que simplemente es esta, ¿no? 24xy. 24xy. Diferencial de x, diferencial de y. Para el primer caso deberíamos resolver esta integral, ¿no? En el primer caso, que es como la más general, digamos, ¿no? Para el otro pedazo, ¿no? Para el otro pedazo, para el segundo caso, para el segundo caso las cosas cambian. Eh, en términos de recorrido, ¿no? En términos de recorrido. Podemos pensar que la primera integral de x, perdón, x respecto y, está bien, ¿no? La primera integral se puede mantener como está, ¿no? La primera integral se puede mantener hasta x2, perdón, hasta y. Y en el segundo caso, ¿no? El límite ya no iría necesariamente hasta x, ¿no? Sino iría hasta uno menos y, digamos, ¿no? Hasta uno menos y en el segundo caso. Esta segunda integral está cubriendo el otro pedazo de la distribución. Y los resultados deberían ser distintos, ¿no? Este tipo de distribuciones un poquito más extrañas por el mismo hecho de que sus límites son también aleatorios, ¿no? Dependen de los valores que x y y tomen en cuenta. En el fondo esto se va a volver, el 24 va a salir, las integrales son x al cuadrado, y al cuadrado sobre 2, 24 entre 2 por 2, 4, 24 entre 4, 6. Vamos a tener algo como 6 x al cuadrado por y al cuadrado, ¿no? En el primer caso. 6 por x al cuadrado y y al cuadrado. Y para el segundo caso va a ser un poquito más complejo, digamos, ¿no? Pensando que la primera integral va a evaluar x respecto a uno menos y, ¿no? Entonces vamos a tener 24 fuera, uno menos y elevado al cuadrado sobre 2. Y a ver, vayan resolviendo esta segunda integral, a qué llegaríamos.
Voy a ir resolviendo esta segunda integral. En cálculo 2, ¿cómo resolvían este tipo de ejercicios? ¿Quién recuerda? Han llevado, ¿no? Este tipo de ejercicios en cálculo 2. Ya ver, Ariel Abad dice que el resultado es 6y más 2 menos y más 1 elevado al cuadrado. Ya. Ya, a ver, ya no necesariamente, y Gabriel dice que hay que ser con el inciso A, ¿no? Lo que necesitamos para entender en esta parte es cómo está funcionando esta distribución, ¿no? Eh, es imaginarse que, a ver, denme un ratito, voy a tratar de dibujarla, si no en, en algún espacio, para ver si nos da. Ahí está la función. Vamos a usar el GeoGebra para un poco entender esto. Tenemos nuestra función que es igual a 24xy, ¿no? Esa es nuestra función f, ¿no? Nuestra función f. Está definida, ¿no? Para casos en los que el x y el y son mayores a cero. Eso, si me voy moviendo en los ejes, tengo que olvidarme de los negativos, ¿no ve? Tanto de esto y de esto. No estoy exactamente en este cuadrante, ¿no? Este es el cuadrante que dibuja la función de la distribución bivariada, ¿no? De la xy. Este de acá, este cuadrante, nomás me interesa.
hay una regla más, ¿no? Hay una regla más que es tanto x más y, la sumatoria de esas debería ser menor a uno, ¿no? La sumatoria de eh, x más y debería ser menor a uno. Esa función yo lo puedo tratar de expresar de alguna manera en este plano, como otra función. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo podría dibujar esa restricción de que x más y debería ser eh, menor a uno? Es imaginarse un plano aquí, ¿no ve? Un plano que dé justamente la intersección de todos los x, y que sumen uno. Voy a empezar a entrar. A ver si se ve. Ahí, por ejemplo, ¿no? Aquí está el uno, aquí está el uno. La distribución que nosotros estamos viendo es un plano que corta justamente por acá, ¿no ves? Es un plano que corta justamente por acá. Puedes imaginarse un plano que corta de tal manera que hay una recta que crea todas las x más y menores a uno. Entonces tengo todo el área que está debajo de ese plano, ¿no? En teoría, toda esa área, ¿no? Toda esa área es una función de probabilidad y en teoría toda esa área debería ser menor a uno. No, perdón, si integro toda esa área, el resultado debería ser igual a uno. Entonces, siguiendo la pregunta de su compañero, ¿cómo resolveríamos el inciso A? ¿Qué dice? Se entiende la idea de la función de distribución conjunta, lo que está dibujando y el área de trabajo en este caso? No sé si dibuja. Eh, Buenas tardes, dice. Yo Dale. más me refería, digamos, a que, o sea, nos dice que es mayor a cero, x es mayor a cero y y es mayor a cero, ¿no? Ujú. Y también nos dice que x más y es menor a uno. Pero, o- o- ¿cómo lo ponemos en límites? Si van a ser menos que uno puede tomar un valor y luego oye, otro valor y aún así va a salir uno, o cómo tendríamos que redefinir los límites. A eso me refiero. Vaya. Ya. No, igual, o sea, es como, en el fondo, una variable, o sea, es condicional los límites finalmente, ¿no? Una variable pues puede ser libre, ¿no? De cero a uno por decir, y la otra necesariamente para que eso se cumpla tiene que ir de cero hasta el valor de la otra variable, por ejemplo, ¿no? Esa es un poco la idea del límite, digamos, ¿no? O sea, el integral debería establecer que por dónde vamos a empezar a integrar, digamos, ¿no? Si empezamos a integrar por el x, la primera va de cero hasta el límite de esta variable que puede ser uno por decir, y luego vamos a la otra variable, ¿no? La otra variable, eh, o sea, hay varias opciones, ¿no? La idea es que en las dos integrales que nosotros tengamos podamos evaluar todo este contorno, ¿no? Todo este contorno, de tal manera de no salirnos de esa, ¿no? Si primero condicionamos al valor de x por decir, ¿no? Esta se puede mover de cero a uno, se puede mover de cero hasta el valor de y hacer que y después se mueva de y hasta uno, por ejemplo, ¿no? Cosa de tener cubierta todo el área, ¿no? Entonces, justamente la idea de este ejercicio es identificar
¿Cómo confirmamos que es una función de probabilidad pensando en esto, ¿no? Porque el límite de estas es uno, ¿no? X y Y, en el peor de los casos, ¿no? Igual, o sea, tiene que ser mayor a cero, pero tiene que ser menor a uno para cumplir esta segunda restricción. Entonces, si por X nos movemos, X debería ser menor a cero y menor a uno. Si condicionamos eso de X, ¿qué pasaría con Y? Y inicia en cero, pero no puede ser más grande que el complemento, ¿no? Que uno menos X, que ya está entrando en ese lado, digamos. Entonces deberíamos verificar en esa idea, por ejemplo, ¿no? Si es una función de probabilidad. Integrar, por decir, X de cero a uno, y Y podríamos integrarla de uno menos X hasta, o de cero hasta uno menos X, por ejemplo, ¿no? Muy parecida a esta de acá, digamos, ¿no? Una integramos de cero a, bueno, en este caso sería de cero a uno, y la otra va a integrarse de cero a uno menos Y. Y con eso deberíamos verificar, por ejemplo, que eso es igual a la igualdad, ¿no? A la unidad. Ya, a ver, denle vueltas, esto Efectivamente. se los voy a dejar como tarea, pero lo importante es entender que lo que queremos encontrar es, no está acotada, digamos, está algún número en particular, sino está acotado un plano que está atravesando el punto X y Y, de tal manera que X más Y es menor a uno, ¿no? O sea, hay una recta que está ahí justamente. A ver, denle vueltas al ejercicio para verificar, porque en este caso vamos a tener dos funciones. Para verificar que es una función de probabilidad, hay que entender cómo está funcionando el gráfico para delimitar, ¿no? En función de X o en función de Y. Y para encontrar el valor de F, necesariamente tenemos que ir por estos dos casos, ¿no? Por estos dos casos. Eso se los voy a dejar como tarea, ¿no? Como tarea, ejercicio, ejercicio de práctica, para que igual vayan recordando algunas cosas de cálculo 2, jugando principalmente con estos límites, porque ya lo que nos falta en esta parte es bien poquito. Uno era, hay ejercicios de este estilo, ¿no? Hay ejercicios de este estilo que son más operativos para cálculo 2 si quieren, pero hay otro tipo de problemas que igual me imagino que lo han visto en cálculo 2, eh, que, que igual lo vamos a eh, tener que ver, digamos, de alguna manera, que está vinculado a las transformaciones. Está vinculado a las transformaciones. Acá les puedo poner otro ejemplo, ¿no? Otro ejercicio de práctica. Ejercicio de práctica. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un vector aleatorio, ¿no? Si tenemos, considere, o sea la función, sea la función de densidad igual, tenemos otra función de densidad, xy. Esta función en particular puede ser 4 exponencial de menos eh, exponencial de menos 2x más y, ¿no? Menos 2x más y. F de xy igual a 4 por la exponencial de menos 2x más y, de tal manera que, en este caso ambos, ¿no? Tanto x es mayor a 0 como y es mayor a 0. Y es mayor a 0. Podemos tener este tipo de funciones, que aquí ya no hay mucho problema con los límites. Lo mismo, ¿no? Verificar si es una función de probabilidad. Si es una función de probabilidad. Verificar si es una función de probabilidad. Y podemos poner una especie de transformación interna, ¿no? Podemos decir, ¿qué tal si suponer, ¿no? Suponer que estamos interesados en el comportamiento
de la variable. Imagínense que estamos interesados en el comportamiento de una nueva variable z, que sea el cociente entre estas dos variables, el cociente entre x y el cociente entre x y y, por ejemplo, el cociente entre x y y. Sea esta función de densidad f de x y igual a 4 por la exponencial de menos 2x más y. Nos interesa saber si es una función de probabilidad, si estamos seguros de eso. ¿Qué tal si ahora estamos interesados en el comportamiento de una otra variable? En este caso, una variable z que sea igual a x dividido entre y. Suponer que estamos entonces en el comportamiento de la variable z igual a x sobre y. El ejercicio es encontrar la distribución, ¿no? Encontrar la distribución de y, ¿no? Encontrar la distribución de z. ¿Han visto transformaciones en cálculo 2? ¿Recuerdan? Con los jacobianos y todo lo demás. ¿Quién recuerda? ¿Han visto transformaciones de una sola variable, no? Tampoco. A ver, ¿alguien me confirma si recuerda haber visto o escuchado la palabra jacobiano en cálculo 2? Ya. ¿Sí? ¿Les suena? Más o menos. Porque lo que implícitamente esto nos dice es, bueno, podemos estar interesados en dos variables, ¿no? En este caso XY, el comportamiento conjunto, pero puede nacer la necesidad de conocer el comportamiento de la relación de otra forma entre estas dos variables. Por ejemplo, este z, ¿no? Que es x sobre y, por ejemplo. X sobre y. Eh, o sea, puede haber esa necesidad, por ejemplo, ¿no? De encontrar esta variable x sobre y. Y una cosa que sucede que es interesante es que x y y son variables aleatorias. Y estoy planteando una nueva variable aleatoria que se llama z, que es el cociente de variables aleatorias. Todas las características, ¿no? Y todas las funciones o todas las reglas que se aplican a las funciones de probabilidad van a heredarse a la z, ¿no? Z va a llegar a ser una nueva variable aleatoria, compuesta como el cociente entre x y y. Entonces, si yo quisiera encontrar la función de z, ¿no? La función de z, en este caso la función de distribución de z, tengo que pasar nomás por una transformación, ¿no? Tengo que pasar nomás por una transformación. La regla de la transformación la podemos entender como un proceso eso, de cambio de variables, si quieren, ¿no? Como un proceso de cambio de variables. Y lo podemos enumerar con algunos puntos acá, ¿no? Y podemos partir de la siguiente idea, ¿no? Podemos partir de la siguiente idea y
Vamos a llamarle a este punto transformaciones, ¿ok? Transformaciones. Supongamos, ¿no? Supongamos que se busca, ¿no? Que se busca encontrar a partir de dos variables, o a partir de la función, ¿no? A partir de la función de densidad, o la función de densidad o de probabilidad de dos variables. Supongamos que se busca encontrar a partir de la función de densidad de dos variables x, y, x, y, una tercera, ¿no? Una tercera variable z le vamos a llamar, de tal manera que esta tercera variable z no es nada más que una función, ¿no? No es nada más que una función, le voy a llamar h1, ¿no? H1 en función de x y y, ¿no? Una nueva variable z, que es una función cualesquiera utilizando el vector x, y. Ese en nuestro caso es este, ¿no? Este es nuestro h1, x sobre y. Este es nuestro vector h1, x y y. Supongamos que se busca encontrar a partir de una función de densidad de dos variables x, y una tercera variable z que tiene alguna forma, ¿no? En el caso del ejercicio, x sobre y. La estrategia para resolver esto, ¿no? La estrategia para resolver este ejercicio, este tipo de problemas, es... Vamos a dar una serie de pasos para resolver este tipo de problemas. Tenemos que crear una nueva variable, ¿no? Definir una cuarta variable, voy a poner una cuarta variable, definir una cuarta variable, esta cuarta variable le voy a llamar w, ¿ya? Definir una cuarta variable w que sea igual a h sub 2, ¿no? Que es otra función de x, y, ¿no? Es otra función de x y y. Se define una cuarta variable w que sea otra función entre x y y. Esta es elegida, ¿no? Es elegida por conveniencia, ¿no? La idea es que esta función sea muy sencilla, introduzca x y y, pero sea muy sencilla, ¿no? Porque lo que nos tiene que ayudar es encontrar a la variable z, ¿no? Que acabamos de definir. Entonces, supongamos que se busca encontrar a partir de una función de densidad, aquí le voy a poner una función de densidad f de x, y, de dos variables x, y, una tercera variable z. La estrategia para resolver este tipo de problemas es 1, definir una cuarta variable, ¿no? Esta w. Esa es la idea por conveniencia. Nos debe ayudar a resolver el componente de y, ¿no? Esa es la primera condición. Ya. Vamos a encontrar, ¿no? Se encuentran las inversas de h, ¿no? Las inversas de h1 y h2. El siguiente paso es encontrar las inversas de h1 y h2, ¿no? Las inversas, bueno, más que inversas, ¿no? A ver, vamos a darle otro nombre, ¿no? Se encuentra, lo pondremos, se encuentra la variable x, ¿no? La variable x, pero esta variable x debería estar, o nuestra variable x de interés, despejada, si quieren, ¿no? Despejada de nuestras funciones h de interés, ¿no? Vamos a encontrar vamos a encontrar a la x a partir de despejar, si quieren, esta h1, pero esta h1 la tenemos que poner en función de las nuevas variables, en función de z y en función de w. En función de z y en función de w. Y también tenemos que encontrar la variable y
tenemos que encontrar la variable y, que va a ser nuestra g2, en función de z y w. En función de z y w. Entonces, en el fondo, ¿qué estamos diciendo? Que una vez que encontremos el h1, que en este caso es x y, tenemos que plantear una w, que debería ser igual en función de x y y, una muy sencilla. Y después tenemos que hacer una especie de despeje, ¿no?, de estas dos funciones, una en términos del x y la otra en términos de y. De tal manera que lo único que nos quede es x en función de z y w y y en función de z y w también, ¿no?, para tener esta idea de la transformación. Una vez que tenemos estos dos, ¿no?, una vez que tenemos estos dos elementos, vamos a poder encontrar la función conjunta de z y w, ¿no? Una vez con estos valores, la función conjunta de z y w, ¿no?, es, una vez que tenemos eso, vamos a tener la función conjunta de z y w, ¿no? Le voy a llamar esa función L simplemente. L, la función de z y w. O si igual lo puedo llamar f también, ¿no? Nuestra función f de z y w. Pero para no confundirnos mejor, L, pensando que es la función de z y w. L es la función de z y w. ¿Cómo encontramos la función conjunta de z y w? En la función f, que es la función conjunta de x, y, debemos reemplazar el valor de x, ¿no?, el valor de x, por lo que ya hemos encontrado en la función g1. g1 de x, perdón, zw. Y en lugar de la y, ¿no?, esto finalmente lo único que estamos diciendo es que vamos a reemplazar los valores, ¿no? En vez del x pongo g1 zw. Y en vez de la y pongo el g2 zw. Entonces encuentro estos, a partir de las h's de espejo, encuentro el g1 y el g2. Y estas x las utilizo para las funciones de densidad, ¿no? En todo lugar que haya x le pongo lo que he encontrado en g1. Y en todo lugar donde haya y le pongo el g2. Y a esto yo le tengo que multiplicar, ¿no? A todo esto yo le tengo que multiplicar por la determinante del jacobiano, ¿no? Bueno, por el valor absoluto del jacobiano en realidad, ¿no? Por el valor absoluto del jacobiano de la distribución zw, ¿no? Le tengo que multiplicar por el jacobiano de zw. Donde esta j, ¿no?, esta j de zw se llama jacobiano. Donde la j de zw se llama jacobiano de la transformación, ¿no? Es el jacobiano de la transformación. Es el jacobiano de la transformación y es dado por, esto es un poquito más complicado de escribir, pero finalmente es zw. Esto es igual al determinante, ¿no?, al determinante es igual al determinante. Bueno, esto lo voy a escribir mejor a mano. Y de ahí les paso de ahí lo paso a la pizarra, porque a los apuntes, porque es un poquito más complicado. Ya lo veremos más bien acá.
esta parte lo vamos a escribir acá. Ya. Entonces queremos el jacobiano de la transformación ZW. Las letras pueden diferir según los textos, pero como son dos variables que estamos transformando, este es finalmente un determinante, ¿no? Este es un determinante, basado en derivadas parciales, ¿no? Basado en derivadas parciales. Entonces, en el primer caso tendría la derivada de la función x, ¿no? De la función x respecto la derivada de nuestra, en este caso de nuestra z, ¿no? Y en el segundo caso tendría la derivada de nuestra x también, pero en función de la otra variable, ¿no? En función de w. Y en el otro caso tendría la derivada de y respecto de z, la derivada de y respecto w. Tenemos que resolver estas derivadas y después el determinante, ¿no? En el fondo es derivada de x respecto z, derivada de y respecto a w, multiplicado menos el producto de la otra diagonal. Ese es el jacobiano finalmente que nosotros tenemos que introducir en esta parte, ¿no? El valor absoluto, ¿no? En valor absoluto. En valor absoluto. Y ya está, digamos, ¿no? Una vez que encontremos la conjunta, como hemos aprendido a sacar las marginales, podemos sacar la marginal de z. Una vez que tenemos eso, podemos sacar la marginal de z. Y deberíamos poder encontrar la función marginal de z, ¿no? Esa es un poco la idea. O sea, acá todavía nos está faltando esa parte, pero básicamente esa es la idea de las transformaciones, ¿no? Que es una variación de estos otros procesos, ¿no? Que es una variación de estos otros procesos. No sé si se llega a entender esta última parte. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Continuamos con el ejercicio para practicar esta parte. ¿Qué dicen? Lo que yo voy completando aquí en los apuntes. ¿Qué dicen? Vámonos directamente al ejercicio. Ya, vámonos al ejercicio entonces. Ahí está el jacobiano. Entonces, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer en este caso? Ya tenemos nuestra H1, que es esta, ¿no? Este es nuestro H1. Tenemos que definir un H2, de tal manera que ese H2 sea lo suficientemente sencillo, digamos, ¿no? Sencillo. Entonces aquí podemos decir, ¿no? Definimos a nuestra variable z finalmente es x
y, ¿no? Esa es nuestra variable z, x sobre y. Y nuestra variable w, que igual tiene que ser una muy sencilla, que contenga las dos, ¿no? La más usual que a veces funciona bastante bien es simplemente ponerla como una función muy fácil, digamos, ¿no? En este caso x más y, por ejemplo. Ya tengo una transformación, ¿no? Tengo z que vale x sobre y w que vale x más y, ¿no? W que vale x más y. Lo siguiente que debería hacer es encontrar las funciones G1 y G2, digamos, ¿no? Las funciones G1 y G2, que no deberían ser nada más que eh, despejar de esta, ¿no? Despejar X y despejar Y de la manera más sencilla, ¿no? De tal forma de solamente tener la Y en función de Z y W y la Z en función de Z y W, ¿no? Entonces ahora encontramos las funciones G, ¿no? Las funciones G. A ver, traten de despejar la Z y la W de tal forma que solamente estemos que tenga X en función de Z y W, Y en función de Z y W. Esa es la idea ahora. Porque tengo una Z que es igual a X sobre Y. Tengo un W que es igual a X más Y. Y ahora necesito un X, ¿no? A ver, voy a poner la primera que sería X. A ver si me siguen. Esta es. La X va a ser. Ponen todo en minúsculas, pienso que ya son las variables. ZW sobre 1 más Z, ¿no? Ese sería el X. Z por W de 1 más Z. Y por el otro lado, tendríamos a la Y, que sería igual una fracción de W entre 1 más Z. W 1 más Z.
¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien no está entendiendo de dónde salen estas? Ya tenemos el primer paso. ¿No? Ya, a ver, voy a ir aquí. Vamos a irnos una nueva hojita. Ya, entonces lo que estamos diciendo es que queremos encontrar... Perdón. Queremos encontrar la función xy, ¿no ve? Estamos diciendo nuestra función z va a ser igual a x sobre y. Dice, para encontrar la función de distribución de esta variable de z, tenemos que encontrar primero la conjunta entre dos variables. Para eso tenemos que crearnos una variable ficticia, si quieren, una variable de apoyo que la hemos llamado w. Esa w tiene que ser lo más sencilla posible. En este caso, una variable muy sencilla es xy. Digamos, ¿no? W es igual a x más y. Lo segundo que tenemos que hacer es encontrar las funciones g1 y g2, ¿no? G1 y G2. Pensando que la función G1 y la función G2 son simplemente funciones de estas dos variables que están en función de... a ver, acá les voy a poner, ¿no? Tengo que encontrar la función G1, que es X... Perdón. Ahora sí. Esta debería estar en función únicamente de las variables de control, ¿no? Tengo que encontrar estas dos funciones, la función G1 y la función G2. Es básicamente despejar X de esta Z y W de tal manera de encontrar funciones que estén en función de las variables Z y W. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Me puedo imaginar, por ejemplo, en el primer caso, de esta muy sencilla puedo tratar de buscar X. X va a ser igual a ¿qué? A Z por Y, ¿no? De esta de acá. Z por Y, digamos, ¿no? Z por Y. De esta debería tratar de despejar Y, por ejemplo, ¿no? Que es igual Y va a ser igual a W menos X, ¿no? Y va a ser igual a W menos X. Y es igual a W, X vale Z por Y, menos Z por Y. Después de esto, lo único que debería hacer es paso al otro lado la Y. En un mismo lado puedo factorizar y tengo Y de 1 más Z. Y en este lado tendría igual a W. Entonces ya he encontrado que Y había sido igual a W sobre 1 más Z. Y en el otro caso, como ya tengo Y, X es igual a Z multiplicado por Y. Y es igual a W, todo esto multiplicado por 1 más Z. Esta es nuestra función G1 y esta viene a ser nuestra función G sub 2, que era a partir de las variables nuevas, digamos las Z y W, que son las que quiero encontrar, y tener las funciones de tal manera despejadas, ¿no? De X y Y en función de Z y W. Aquí está, X en función de Z y W. Y en función de Z y W. Para eso sirven este primer paso, digamos, ¿no? Y he encontrado ambas variables, ¿no? Ya tengo G1 y G2. Entonces de aquí tendría X y Y, ¿no? X y Y como primer paso. Segundo paso, ¿no? Si volvemos a nuestra definición de acá abajo, es... Ya tengo la G1 y la G2, que es un poco lo más importante de mi función. G1 y ya tengo mi función G2. ¿Qué necesito? El jacobiano. ¿Quién es el jacobiano? Son las derivadas parciales, básicamente, ¿no? Son las derivadas parciales de X respecto Z respecto W. De Y respecto Z respecto W. Y eso el determinante.
Entonces, ¿qué debería hacer acá? Debería encontrar el jacobiano, ¿no? Aquí debería encontrar el determinante, ¿no? Le voy a poner la derivada parcial de x respecto de z. Esta es la función de x, ¿no? Sobre la cual tengo que sacar para el jacobiano tengo que trabajar sobre esta de acá. Y también tengo que trabajar sobre esta para el jacobiano. Entonces, a ver, para tenerles un poquito más claro, mi jacobiano va a ser el determinante de esas dos distribuciones parciales, ¿no? Acá van las x, y aquí van las nuevas variables. En este caso la z, que es la primera, y la w, que es la segunda. Derivada de x respecto de z. La derivada de x respecto de z. ¿Cuál es la derivada de esto respecto de z? Y la otra, la derivada de esto respecto a w. Respecto a w es casi inmediato, ¿no? Respecto a w es simplemente que z sobre 1 más z. La derivada de esto respecto de w es simplemente esto, ¿no? Z de 1 más z. La derivada de x respecto z, o las de abajo, ¿no? La derivada de y respecto z sería menos w1 más z al cuadrado, ¿no ve? Menos w1 más z al cuadrado. Entonces, menos w1 más z al cuadrado. Y la derivada de esto respecto a w simplemente va a ser 1 sobre 1 más z. Lo que nos está faltando es esta derivada de acá. Ahora, ¿qué será igual la derivada de zw 1 más z? A ver, haciendo el cálculo, esto me sale... ¿Dónde estás? Esta simplemente debería ser w sobre 1 más z al cuadrado, ¿no? Que lo que se decía su compañero Joel, ¿no? Está bien, ¿no? Esa es la derivada parcial de x respecto a z. Ya, hasta aquí se entiende el procedimiento, los pasos, sí. A mí me sale z sobre 1 más z.
esta de acá, esta derivada de acá. Sí. Ya, a ver, denle una revisión más, sus compañeros, para confirmar. Es la derivada de x, o sea, de esta. Derivar esto respecto de z, ¿no? Derivar esto respecto de z. A ver, veremos. Porque lo siguiente ya es producto de No, perdón, integral. está bien. Sería z sobre uno más... No, a ver. Sí, sería w sobre uno más z al cuadrado. Está bien, ¿no? Sí. Ya, súper. Siguiente paso, tenemos que encontrar el determinante de esto, ¿no? Que sería w sobre uno más z al cuadrado multiplicado por uno sobre uno más z menos esto por esto, ¿no? Que ese menos se vuelve más. Y tendríamos w de uno más z al cuadrado por z de uno más z. Y este sería nuestro determinante. ¿Cuánto es esto? Haciendo todo el producto. Es w de uno más z al cubo más w por z, ¿no? W por z igual de uno más z al cubo por propiedades. Ya no me da, pero a ver si puedo aquí. Esto finalmente debería ser igual a... Y puedo factorizar el w, voy a tener w por uno más z, ese uno más z se va a simplificar con el 3 y tendría algo como eh, w sobre uno más z eh, al cuadrado, ¿no ven? Eso, sí, gracias Juan. Este es el determinante finalmente, ¿no? En teoría, aquí deberíamos ponerle en... Ah, bueno, cuando veamos en la formulita vamos a usar eso, el valor absoluto. Pero por el momento sabemos qué es eso, ¿no? Sabemos que es w de uno más z al cuadrado. W de uno más z al cuadrado. Ya tenemos también las funciones de x y y, ¿no? Las funciones de x y y. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer en este punto? Deberíamos calcular a esta función L, ¿no? Esta función L minúscula de wz, esta función L de wz, que va a ser la función f evaluada en G1 y en G2, ¿no? Que en este caso, ¿qué debería ser? Eh, Voy a traerme la función que es esta. Esta es la función. A ver, para que tengamos todo claro, igual voy a poner esto acá. Ya. Entonces, ¿qué dice? Para encontrar la función conjunta entre w y z, tengo que en la función f reemplazar el valor que he encontrado en x y el valor que he encontrado en y. Esto es 4 exponencial de menos 2. En vez de x tengo que poner todo esto. Y en vez de y tengo que poner todo esto, ¿no? Para hacer este primer paso, ¿no? De la f. Entonces, en vez de x, yo debería poner la fracción
z, la fracción z w dividido entre uno más z. Y en el otro caso, en vez de y, yo debería poner la fracción w de uno más z, ¿no? Ese es el primer paso. 4 exponencial de menos 2 de x. ¿Quién es x? zw, 1 más z. ¿Quién es y? W sobre 1 más z. Ahorita se van a simplificar estos. A esto dice que yo debería multiplicar por el valor absoluto del jacobiano, ¿no? Por el valor absoluto del jacobiano. Entonces, esto del valor absoluto lo vamos a mantener por el momento. Y nuestra determinante, ¿no? Nuestro determinante del jacobiano es W multiplicado sobre 1 más z. Todo esto 1 más z elevado al cuadrado. Ya, entonces acá por ejemplo ya vale la pena preguntarles, ¿no? ¿Qué dicen el determinante debería desaparecer o debería quedarse? ¿Sabemos el valor de lo que va a estar aquí adentro? Desaparecer, ¿no ve? Porque, a ver, el W lo hemos definido como x más y. X más y son positivos, ambos números son positivos, ¿no? W siempre va a ser positivo. 1 más z. Z es el cociente entre x y y. Cociente entre números positivos también siempre va a ser positivo, además que esto está al cuadrado. Lo que tengo acá siempre va a ser positivo. En cualquier circunstancia siempre va a ser positivo esto. Positivo. Entonces, el valor absoluto no juega un rol en realidad acá, ¿no? Porque todo ya es positivo, ¿no? Entonces no es necesario tener más, digamos. Finalmente, esto se convierte en ¿qué? Puedo ponerlo en fracciones para tenerlo más un poco mejor. El denominador va a permanecer como 1 más z elevado al cuadrado. 1 más z elevado al cuadrado. ¿Qué va a pasar con el numerador? Va a ser 4 de exponencial o 4w, ¿no? 4 multiplicado por w del exponencial de menos 2. Ahí los denominadores son iguales, los numeradores se suman. Puedo factorizar el w y voy a tener voy a tener z más 1 o 1 más z, que es lo mismo. Entonces, si están de acuerdo, en el en el exponente lo único que me debería quedar es eh, w. W. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, ¿Lo ven? dice. Menos 2w. ¿Y esta quién es? Esta es nuestra función conjunta de z y w. Esta es nuestra función conjunta de z y w. Siguiente paso, tenemos que evaluar el recorrido de ambas variables, ¿no? Z, entre qué valores se mueve y entre qué valores se mueve el w. Del w es más o menos fácil, ¿no? Porque el w es positivo, ¿no? El w es mayor a 0. ¿Por qué? Porque el w es x más y. El z, igual, ¿no ves? Positivo, o está acotado en algún caso. X toma valores de C mayores a 0, positivos, y toma valores de 0, igual positivo. ¿Tiene alguna cota superior? No, digamos, ¿no? Este puede ser muy chiquito, este muy grande, o al revés, ¿no? En todos los casos estamos que Z, ¿no? En este caso Z, también Z es mayor a 0. Ambas variables, en cualquier caso, ¿no? Tanto W como Z son mayores a 0. Esto es importante porque eventualmente podría haber cambiado, ¿no? En este caso, como X y Y eran mayores a 0, las transformaciones conservan esa propiedad, ¿no? Este cociente no está acotado con nada. El W, si yo sumo X más Y igual, no está acotado con nada. Y esta sería nuestra función conjunta de Z y W.
Finalmente, ¿no? Finalmente, el ejercicio lo que pedía era la marginal de z, ¿no? El ejercicio lo que pedía era la marginal de z. Entonces lo que yo debería hacer es encontrar la marginal de z, ¿no? Yo le puedo llamar esta función eh, f de z, le llamaremos, ¿no? F de z, la marginal de z, que debería ser la integral de la otra variable, en este caso de la w, ¿no? Desde 0 hasta infinito, desde 0 hasta infinito, de la función conjunta que es esta, diferencial de la otra variable, diferencial w. Esto por si acaso es para encontrar la marginal de z, ¿no? Que es lo que pedía el ejercicio en realidad. Integrar de 0 a w, esta integral por si acaso es sobre w, ¿no? De 0 a w de w, y resolver esto. ¿Cuánto les sale? El 4 va a salir, el 1 más z al cuadrado va a salir fuera de la integral. Lo único que tengo que hacer ahí es, bueno, w por la exponencial de menos 2w. Que ahí es integral por partes o... A ver cuánto les sale. Igual, ¿no? Cuando se ejecuten los límites, la exponencial de menos infinito y la de cero son las, ¿no? Rápidamente va a converger. Exponencial de menos infinito, cero. Exponencial de cero, uno. Deberían llegar a esto, ¿no? Deberían llegar a este resultado. A uno sobre uno más z al cuadrado. A eso debería llevarles. Resolver esa integral. A ver si alguien puede confirmar. A ver, Samuel tiene negativo. A ver. Joel tiene un valor mucho más extenso. Debería estar en función de z, ¿no? Debería estar en función de z, pensando que evaluamos eso. Hay que evaluar, ¿no? Las integrales y la función debería estar exclusivamente en función de z. A ver, alguien más.
cuarto. Y ahora ahí Samuel nos está confirmando que sí es positivo. Ya. A ver, alguien más que nos confirme. Debería salirles este, ¿no? Pero a ver, por si acaso, tal vez alguien encuentre un valor extraño. Alguien más que confirme. Ya, súper. No han debido ver, creo que se parece a la función gamma, ¿no? Creo que tiene esa forma, aunque no, es al cuadrado la gamma. Ya, pues está bien. Ahí es cálculo, recordar un poquito y resolver, ¿no? Como ven, es un poco largo, ¿no? Hacer este tipo de transformaciones. Pero más importante eh, es entender que en qué momento esto ocurre es cuando nosotros queremos explorar el comportamiento eh, de dos variables aleatorias trabajando conjuntamente en algo, digamos, ¿no? Uno puede tener el volumen, no sé, uno puede tener una variable X que puede ser, por decir, la producción de cierto producto en una empresa, Y podríamos tener el tiempo y una especie de X, Y podríamos tener una especie de rendimiento, digamos, ¿no? Entonces, quiero ver el comportamiento del rendimiento basados en X, Y, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tuviera ya modelado la producción y tuviera modelado un poco el tiempo de producción, entonces ya tendría un mecanismo para llegar al comportamiento de Z, ¿no? ¿Qué será la idea? ¿No? Llegar al comportamiento de Z. Lo que hay que recordar de esto es un poco la fórmula, ¿no? Encontrar a esta G1 y esta G2, de recordar de lo que se trata el jacobiano, que simplemente es un determinante de derivadas parciales. Y siempre vamos a tener que pasar por la conjunta, ¿no? Para llegar a las marginal que nosotros queremos, ¿no? Siempre se pasa por la conjunta. Ahora, la elección de nuestra función W, ¿no? Que era aquí X más Y. Esto igual depende, ¿no? Normalmente esta es la más sencilla de definir, ¿no? Tiene que ser sencillo para poder despejar, ¿no? Para poder despejar acá. Si no estamos pudiendo despejar X y Y en función de Z y W, entonces hay que cambiar de W, ¿no? Para que sea una más fácil, para que nos permita hacer este despeje. Ese es la única recomendación fuerte, digamos, ¿no? Es elegir una buena W que facilite este proceso, ¿no? Que facilite este proceso. Y el otro cuidado que hay que tener es después analizar qué ha pasado con el recorrido de W y de Z, ¿no? En este caso de las nuevas variables, ¿no? Si se ha transformado, se ha mantenido, se ha acotado de alguna forma y eso, ¿no? Entonces, ya con esto estaríamos nosotros terminando este capítulo. La siguiente clase ya vamos a empezar a ver distribuciones muestrales. Así que lo que les voy a pedir para este capítulo es que traten de repasar, ¿no? En la auxiliatura algunos de estos ejercicios si pueden, si no en el libro también hay bastantes ejercicios planteados para esto, en el libro guía que les había pasado en el Telegram. Y también, ¿no? Funciones un poco de este estilo, ¿no? De las que veíamos al inicio, ¿no? Estas que están acotadas de x más y menor a 1. Estos ejercicios son tal vez más rebuscados, digamos, para algunas cosas, pero es importante que sepan cómo se resuelve, ¿no? Yo en el examen voy a tratar de darles, o sea, voy a tratar más de probar su habilidad de cálculo, sino su habilidad de que están agarrando los conceptos que a mí me interesan, que son los de estadística, digamos, ¿no? Este concepto de independencia, este concepto de transformar variables, ¿no? Cómo llegar a una nueva variable aleatoria a partir de otras dos, que eso es importante. Ya uno podría pedirles la esperanza, digamos, ¿no? Yo en un ejercicio les podría pedir directamente, ¿no?
Dada la función de XY, calcular la esperanza de la función Z que tiene esta forma, digamos, ¿no? Entonces, para eso tendrían que llegar, pasar por todo esto y después de esto recién aplicar la esperanza y resolver, ¿no? Entonces, esos conceptos tienen que estar relativamente claros. Después muchas de las cosas son fórmulas, son eh, es habilidad de cálculo uno y 2, ¿no? Que yo asumo que están trabajando. Sí, voy a procurar que no sean así ejercicios rebuscados, ¿no? Porque sí, o sea, a mí me ha pasado en mi época de estudiante que los docentes ponían ejercicios más rebuscados que otra cosa, pero nuevamente, ¿no? A mí me interesa los ejercicios más que todo el concepto, ¿no? De independencia, las funciones de distribución que son, ¿no? Y poder agarrar, entonces. Ahí es una distribución más o menos estándar y sobre eso ir sacando los diferentes resultados, ¿no? Pero sí, o sea, en el examen igual de esta parte entrarán dos ejercicios tal vez, ¿no? Porque en realidad este es como es una introducción del siguiente capítulo, que es una generalización de todo esto, ¿no? Ya no vamos a ver dos, sino vamos a ver n variables, digamos, ¿no? N variables aleatorias y sobre eso vamos a empezar a trabajar. Ya, así que terminamos acá la clase y nos vemos el día miércoles. Nos vemos. Chao a todos, todas. No. Chao, chao. Dice una última pregunta. Sí, sí, adelante. Va a disculpar si creo que me tengo que repasar porque sinceramente no me acuerdo que mi licenciada me dijera de dónde salen las funciones de distribución o de densidad. O sea, yo sé que tienen que ver con los datos, todo, ¿no? Pero si yo tengo mi tablita de datos, luego tengo mi gráfica, ¿de dónde saco la función? Ya, es buena pregunta, ¿no? A ver, por ejemplo, Porque esta hasta ahora función, ¿no nos ha ve? estado dando, ¿no? Sí, Sí, pues sí, o todo sea, nos por lo lo menos da. en estadística uno y 2 en todos los casos vamos a asumir que vienen dadas, ¿no? En la práctica pasan por observación de datos, o sea, se observan los datos, se grafican los datos y se busca una curva que se ajuste a esos datos, ¿no? Una vez que tenemos esa curva, para volverla a una función de probabilidad, basta con incluir un valor k cualquiera y encontrar el valor de k que hace que esa curva que hemos encontrado se escale a una función de probabilidad, digamos, ¿no? Pero sí, ese es un proceso que depende más de la observación, del proceso que estemos nosotros mirando, ¿no? Pero incluso hasta estadística uno 2 y los modelos de cola y inventarios, creo que todo va a ser dado, ¿no? Las funciones. Tal vez en la parte nueva que vamos a ver en distribuciones muestrales, ahí ya no vamos a ver tantas funciones dadas, ¿no? Sino ahí sí vamos a estar un poco en la idea de que empezamos a mirar los datos y queremos encontrar patrones para que expliquen los datos, ¿no? Ahí vamos un poco a dejar esta parte de las funciones dadas. Eso, no sé si hay alguna cosa más. Ah, Eso era todo, sí, gracias. Dale, dale Oscar, adelante. licenciado, perdón, es algo más administrativo que otra cosa. Ya, Mire, lastimosamente la anterior semana no pude hacer el retiro, bueno, o sea, no había cupo disponible en su paralelo, ¿no? Y con el otro paralelo de estadística tengo un choque increíble, ¿no? Ahora, no sé si es factible que en otras materias se está haciendo, se manda una carta indicando de que voy a pasar por tal docente y demás, y obviamente el docente tiene que estar de acuerdo, ¿no? No sé si eso podría ser con usted. ya, no, yo no tengo inconveniente, pero siempre y cuando, o sea, el trámite en carga es de ustedes, si necesitas una carta o algo, mándame el modelo y yo lo veo y lo firmo, digamos, ¿no? Pero siempre y cuando, o sea, todo el procedimiento pasa por ustedes, ¿no? Perfecto. Así Ya, que sí, entiendo, digamos, los temas que hay administrativos, pero sí, como no soy